Aislamiento hospitalario. ¿Qué es el aislamiento hospitalario? Es una medida para disminuir el riesgo de transmisiones de enfermedades infecciosas para el paciente, el personal de salud y los visitantes. Principios que debemos conocer y manejar en el aislamiento hospitalario. Primero, preguntarnos o conocer qué se espera lograr aislando al paciente infectado. Conocer el mecanismo de transmisión del agente infeccioso y es tener muy presente que el aislamiento se aplica para prevenir el riesgo de transmisión de infecciones entre un paciente y otro, entre el paciente y el equipo de salud y viceversa. ¿Qué son las precauciones estándar? Estas están diseñadas para ser utilizadas en todas las instituciones de salud. Se basan en el principio que toda la sangre, todo fluido corporal, secreciones pueden contener agentes infecciosos y les mencionamos las siguientes. El uso de guantes. Estos se usan como barrera protectora de la piel ante el contacto con sangre o líquidos corporales para reducir el riesgo de contaminación. Es muy importante recordar que los guantes no reemplazan el lavado de manos. La protección respiratoria, el uso de tapabocas. Este debe cubrir nariz y boca completamente y se deben colocar posterior al lavado de manos. La protección ocular. Estas debe hacerse uso en procedimientos que presenten riesgos con salpicaduras de sangre o fluidos corporales en ojos, piel y mucosas. El uso de bata, de igual manera se utiliza si existe riesgo de contacto con sangre o líquidos corporales o si se sospecha de contaminación ambiental. El traslado del paciente, solo en caso extremadamente necesario si es para otro servicio y debe informarse las medidas de precaución a seguir. La desinfección de la unidad se realiza de acuerdo al procedimiento establecido por la institución clínica. Manejo de residuos hospitalarios. ¿Cómo debemos hacer para el manejo de ropa contaminada del paciente? Estos deben ser manipulados con guantes, se deben ser depositadas en bolsas rojas, previo conteo y marcar como contaminada y deben ser depositadas en compreseras específicas. Ahora vamos a hablar sobre las medidas que debemos cumplir para el aislamiento estricto: lavado de manos, habitación individual con lavado, colocación de la vestimenta para el aislamiento, como lo es el uso de calzabotas o polainas, gorro, mascarilla, batas y guantes. ¿Cómo es el orden para la retirada del material? Debe desatarse la bata, quitar y retirar guantes, quitar mascarilla, retirar botas y batas y ser depositadas en la caneca roja. Hablar de las medidas de prevención en aquellos pacientes con algún grado de inmunosupresión. El paciente debe contar con habitación individual, se deben extremar las medidas de asepsia y antisepsia, debe hacerse uso de guantes, bata, mascarilla, gorro y polainas antes de ingresar a la habitación y el uso de utensilios exclusivos para el paciente. De igual manera debe garantizarse el lavado de manos, la limpieza y desinfección del área de la habitación así como de los equipos, restringir el número de profesionales que ingresan a la habitación así como la restricción de visitas. Ahora vamos a hablar sobre el aislamiento respiratorio o aislamiento por aerosol. Acá se aplican precauciones para reducir el riesgo de infecciones transmitidas por la vía aérea, que son generadas por gotitas eliminadas por vía aérea y que pueden permanecer en el aire en suspensión por largos periodos de tiempo. Precauciones respiratorias que debemos cumplir: higiene o lavado de manos, hacer uso de protección respiratoria con tapabocas de alta eficiencia, mantener la puerta cerrada de la habitación y la restricción de visitas. Es muy importante que si se está en contacto con fluidos del paciente se utilizará batas y guantes. Si el paciente es trasladado debe hacer uso también de un tapabocas de alta eficiencia.
¿En qué momento se aplica este tipo de aislamiento? Pacientes que cursan con sarampión, rubiola, varicela, tuberculosis o herpes zóster. El aislamiento por gotas. Acá se aplican medidas de aislamiento que se utilizan en los pacientes conocidos o con sospecha de tener una infección. Y se aplica también para aquellos patógenos que se encuentran suspendidos en una gota o partícula acuosa mayor a 5 micras y que es expedida al ambiente al toser, hablar o estornudar. Las medidas de prevención para las precauciones por gotas también hacen referencia a que debe contar el paciente con una habitación individual, uso de mascarilla quirúrgica, lavado de manos, aplicar en todo momento los momentos adecuados para el lavado de manos. Hablar del aislamiento por contacto. Este se aplica para reducir el riesgo de infecciones altamente contagiosas que pueden ser transmitidas por contacto directo o indirecto. Las personas que mantengan contacto con el paciente deben utilizar en todo momento mascarilla convencional, bata y guantes. Los materiales contaminados deben ser eliminados mediante la técnica de doble bolsa. Medidas de prevención a aplicar. A cumplir en este tipo de aislamiento, el paciente debe contar con una habitación individual o de corte. Debemos garantizar el lavado de manos en todo momento, uso de guantes, uso de bata desechable, material clínico de uso individual o en su defecto realizar la desinfección del equipo clínico y restricción de visitas. ¿En qué momento se aplica el aislamiento por contacto en pacientes infectados o colonizados por bacterias multiresistentes, pacientes con trastorno gastrointestinal por el germen Clostridium, heridas mayores con apósitos con alto grado de exudado y pacientes con quemaduras con un 25% de la superficie corporal? Recapitulando, las precauciones protectoras se aplican en pacientes inmunocomprometidos severos, como por ejemplo pacientes con neutropenia febril, alteraciones severas de piel, y las precauciones protectoras se aplican durante toda la hospitalización del paciente. Recomendaciones que debemos cumplir. El paciente debe contar con habitación individual o compartidas con pacientes con igual patología. Debemos garantizar el lavado de manos al ingresar a la habitación del paciente o la unidad del paciente. Debemos hacer uso de mascarilla y bata. Todas las personas que ingresan a la habitación deben hacer uso de batas y mascarilla. Colocar tapaboca al paciente en caso de traslado. Restricción de visitas. Las precauciones que debemos cumplir por contacto se aplican en pacientes con diagnóstico o sospecha de infección o colonizados por gérmenes multiresistentes. Estas precauciones se aplican porque puede haber una transmisión ya sea por contacto directo, es decir, persona-paciente, o contacto directo persona con el entorno del paciente. Recomendaciones que debemos cumplir para el manejo. Uso de tapabocas y batas. Todas las personas que ingresan a la habitación deben hacer uso de batas y guantes y hacer uso de monogafas si se presenta o existe la posibilidad de riesgo de salpicaduras por algún fluido corporal. Garantizar el lavado de manos al ingresar a la habitación, antes y después del contacto con el paciente y el entorno del paciente. Y el uso de guantes en todo momento al manipular el paciente. Recomendaciones a cumplir para el manejo de la unidad del paciente. El paciente debe contar con habitación individual, mantener la puerta cerrada, depositar los residuos en recipiente de bolsa roja y ser manipulada con guantes, manipular la ropa contaminada con guantes y depositarlas en bolsa roja antes de que abandonen la habitación. El uso de elementos individuales para el paciente. Las precauciones por gotas. Estas ocurren cuando las gotas infectadas son lanzadas a corta distancia, es decir, al hablar, toser o estornudar. Precauciones a cumplir con la unidad del paciente. El paciente debe contar con habitación individual o compartida.
En pacientes con el mismo germen, depositar los residuos en recipiente de bolsa roja y ser manipuladas con guantes. Manipular la ropa contaminada con guantes y depositarlas en bolsa roja. Uso de elementos individuales y realizar la desinfección de los elementos que tienen en contacto con las secreciones del paciente. Las precauciones por aerosol. Esta transmisión ocurre por diseminación de partículas que quedan suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo y se transportan a mayores distancias, se dispersan y son inhaladas por el huésped susceptible. Precauciones a cumplir con el paciente: el lavado de manos al ingresar a la habitación y antes y después de realizar algún procedimiento, el uso de elementos individuales, uso de guantes al manipular el paciente, protección respiratoria con un tapabocas de alta eficiencia y uso de bata en riesgo de salpicaduras a todas las personas que ingresan a la habitación y colocar tapabocas de alta eficiencia al trasladar el paciente. De igual manera, para quienes ingresan a la habitación del paciente, un tapabocas de alta eficiencia. Precauciones con la unidad: habitación individual o compartida en pacientes con el mismo germen, depositar los residuos en recipientes de bolsa roja, manipular la ropa contaminada con guantes y deben ser depositadas en bolsa roja, lavar los elementos que tienen contactos con las secreciones del paciente antes de sacarlos de la habitación. Y como podemos observar en la imagen, cuando tengamos rotación hospitalaria en el Hospital Universitario San Ignacio, debemos hacer estricto cumplimiento y respetar los aislamientos, como por ejemplo el aislamiento por gotas. ¿Qué medidas debemos aplicar? El uso de mascarilla convencional, lavado de manos y limitar el transporte del paciente. Si éste debe abandonar la habitación, debemos colocarle un tapaboca convencional. ¿Qué enfermedades o patologías se aplica el aislamiento por gotas? Pacientes con meningitis, pacientes con neumonía por micoplasma, pacientes con influenza, pacientes con parvovirus, difteria laringia, pacientes con parotiditis viral, síndrome de Coqueluche, pacientes con virus pandémico tipo H1N1 y en la actualidad los pacientes que cursan con una neumonía viral por el virus pandémico COVID-19 también se le aplica el aislamiento por gotas. El aislamiento por aerosol respiratorio. El paciente debe contar con habitación individual o las medidas a cumplir. Habitación individual, uso de mascarilla de alta eficiencia, lavado de manos, limitar el transporte del paciente. Si es necesario y el paciente debe abandonar la habitación, debe colocársele un tapabocas de alta eficiencia. ¿Qué patologías se aplica este aislamiento? Sarampión, rubiola, varicela, tuberculosis, herpes zóster. El aislamiento por contacto. Las medidas a cumplir son el lavado de manos, uso de batas y uso de guantes. Las precauciones protectoras. ¿Qué medidas vamos a cumplir en el paciente que cursa con alguna inmunosupresión o que requiere precauciones protectoras sin otra indicación de aislamiento? Bueno, pacientes con trasplante renal, pacientes con trasplante renal o cardíaco en terapia de rechazo, pacientes con VIH, pacientes con trasplante de órganos sólidos después de 30 días del postoperatorio. ¿Qué precauciones o medidas vamos a cumplir? Lavado de manos, uso de mascarilla convencional y limitar la deambulación o el transporte del paciente. Las precauciones protectoras hemato-oncológicas son específicas del Hospital Universitario San Ignacio. Se aplican o se cumplen en pacientes con alguna enfermedad oncológica. Por ejemplo, pacientes debemos cumplir las siguientes medidas: lavado de manos, uso de mascarilla convencional, uso de batas, uso de guantes permanentes y limitar el transporte del paciente. Y si es necesario, pues colocarle tapabocas convencional. Espero que hagamos
cumplimiento a cabalidad de todas las medidas a cumplir para el manejo adecuado y asertivo de los aislamientos hospitalarios.